Capítulo 25, a una colportora. Consejo 2501. Consejos a una colportora. He recibido 2 cartas suyas, y quisiera aliviar su mente, si pudiera. Su posición es notable, y Dios me ha dado un mensaje categórico para UD. De acuerdo con los hechos presentados, no creo que su caso no tenga esperanza, pero su concepción de lo que constituye lo recto y lo incorrecto es tan baja en la escala, que se torna enteramente inseguro para UD viajar, colportar, dar estudios bíblicos y exponerse a las tentaciones. UD no puede distinguir qué cosa es pecado en la palabra de Dios, pues entrega su cuerpo para ser mancillado por un hombre, no importa cuál fuere su profesión. No obstante, declara que ha sido perdonada. El asunto me fue presentado como grave pecado a la vista de Dios. No obstante, sus sentidos se anublaron carentes de moral, al punto que UD continúa vendiendo nuestros libros religiosos, dando estudios bíblicos y cometiendo fornicación. Consejo 2502. Reprobación de Dios. La ley de Dios que fue proclamada en el Sinaí dice, no cometerás adulterio. Sin embargo, UD, que ha transgredido esa ley en una manera tan marcada, enseña la Biblia a otros. Dios no acepta su obra. UD me pregunta si el Señor me dio aquella carta para que se la entregara. Le digo que sí, me la dio. El Santo Dios de Israel no le hace compañía en sus pecados. El mensaje ha sido dado por Dios. Si desde que lo recibió, UD hubiera tenido un nuevo sentido de lo que es pecado, si se hubiera convertido realmente y fuera una hija de Dios en vez de ser una transgresora de su ley, no habría una persona más complacida que yo y no le habría presentado sus pecados con un lenguaje tan fuerte. Consejo 2503. Poca conciencia de pecado. Me fueron presentados varios casos, en diferentes estados, que están enrolados en la obra del colportaje, pero que son incompetentes para tener alguna conexión con la obra de Dios. Deshonran a Dios y la exponen a vituperio. Consideran livianamente el pecado. Deshonran sus propios cuerpos. Pero ninguno, entre estos, ha tenido un concepto tan disminuido de lo que es el pecado como UD. Ninguno de los que ha seguido el curso que UD ha seguido, desmintiendo evidentemente la maldad y degradación de tal proceder, ha llegado a ser un caso tan terrible. UD no tiene idea del carácter agraviante del pecado. Consejo 2504. Paciencia de Dios con los pecadores. A Jonás se le pidió que diera el mensaje que en 40 días Nínive sería destruida. Nínive se arrepintió y Dios perdonó a la ciudad impía, pues reyes y nobles se humillaron ante Dios. El Señor le concedió a Nínive la oportunidad de arrepentirse. Si el Señor, en su gran misericordia, tratara su caso de la misma manera, cuán agradecida me sentiría. Si Él le concediera un tiempo de prueba durante el cual UD pudiera manifestar el arrepentimiento del cual no hay que arrepentirse, porque ve y siente la verdadera naturaleza del pecado, se detesta a UD misma debido a su pecado, y de igual manera aborrece el pecado, el Señor se manifestaría benigno, con tierna compasión y bondad amorosa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Yo creo que UD ha confesado su pecado, y que Dios se lo perdonará tal como lo ha prometido. El único inconveniente que todavía existe es la carencia de percepción de lo que realmente significa el pecado de prostituir su cuerpo, entregándolo al uso de un adúltero, un fornicario, y a la vez participar de la obra en la causa de Dios dando estudios bíblicos. UD está confundida al pensar que el Señor la acompaña en el pecado de buscar voluntariamente el abrazo de un adúltero mientras está ligada a su obra. Esta es todavía su debilidad. Consejo 2505. Misericordia divina hacia Nínive. Le he presentado el asunto de la misma manera como me fue presentado a mí, y le he dicho que Dios aborrece todas esas cosas. Si su sensibilidad moral llega a ser vivificada, es por el poder convertidor de Dios. Si su carácter ha sido transformado y elevado, el Señor lo sabrá. Si UD ha alcanzado una norma más alta y santa por medio del arrepentimiento, yo no podría decir que el Señor no la consideraría de la misma manera como consideró a Nínive. Dijo el rey de Nínive, cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Jonás 3, 8-10. Lea esto cuidadosamente, y si el Señor le confiara su obra, yo no tendría objeción alguna. Esto es todo lo que puedo decirle. Ahora, pues, tenga a bien llevar su caso al Señor, y si UD vive en comunión con Él escuchará sus oraciones y la guiará en su proceder.
Mi corazón se apiada de Udé. Cuando cometió su pecado por primera vez, lo hizo sin pensar mucho, los que siguieron fueron cometidos con suficiente tiempo para meditar, luego de haber tenido la oportunidad de considerar el asunto a la luz de la palabra de Dios y del séptimo mandamiento. El hecho que Udé haya sometido su cuerpo al hombre que la descarrió y al mismo tiempo se ocupara en iluminar otras mentes en relación con los mandamientos, es la más decidida depravación y revela un carácter, tal cual me fue presentado, indigno de confianza. Udé no fue capaz de darse cuenta porque las cosas ya no marchan bien en el trabajo como antes. Consejo 2507. La confesión pública no es siempre lo mejor, dejo las cosas como están. Yo podría decirle que vaya a personas de confianza de la asociación, no a hombres sino mujeres, y hable con ellas, pero me inclino a pensar que si Udé hiciera eso, daría publicidad al asunto que pondría distancia entre ellos y Udé. Cuando llegaran a saber las cosas como son, no la animarían, ni aceptarían que Udé se mantuviera unida a rama alguna de la obra. Debo dejar el asunto con Udé y con Dios, por favor, no me causen más preocupaciones. No está en mi disposición exponerla, sino ayudarla para que desarrolle su carácter. Siento compasión por Udé y espero que se conduzca discretamente, y llegue a ser lo que Dios quiere que sea. Carta 95, 1893. Análisis del capítulo 25, a una colportora del libro Testimonios acerca de conducta sexual, adulterio y divorcio. Resumen y estructura del capítulo. Consejo 2501, consejos a una colportora. Contexto y preocupación. Elena G. de White recibió 2 cartas de una colportora y buscó aliviar su mente con un mensaje directo de Dios. Observación inicial. La concepción de lo correcto e incorrecto de la colportora está distorsionada. Advertencia sobre su rol. La colportora no distingue el pecado correctamente y sigue colportando y dando estudios bíblicos mientras comete fornicación, lo cual es inaceptable. Consejo 2502, reprobación de Dios. Referencia a los 10 mandamientos. Cita del mandamiento no cometerás adulterio para enfatizar la gravedad del pecado de la colportora. Afirmación de la autenticidad del mensaje. Elena G. de White confirma que el mensaje es de Dios y señala que Dios no acompaña en los pecados. Falta de conversión. La colportora aún no comprende plenamente la naturaleza del pecado y sigue participando en la obra de Dios sin verdadero arrepentimiento. Consejo 2503, poca conciencia de pecado. Comparación con otros casos. Señala que la colportora tiene una percepción especialmente baja del pecado, comparado con otros casos en el colportaje. Caracterización del pecado. La colportora no comprende la gravedad de su conducta y su implicación en el desprestigio de la obra de Dios. Consejo 2504, paciencia de Dios con los pecadores. Ejemplo de Nínive. Relata el arrepentimiento de Nínive y la misericordia de Dios como un ejemplo de esperanza. Llamado al arrepentimiento verdadero. Si la colportora se arrepiente sinceramente y detesta su pecado, puede experimentar la misericordia de Dios. Condiciones del perdón. El perdón requiere comprensión de la naturaleza del pecado y un cambio de conducta. Consejo 2505, misericordia divina hacia Nínive. Propuesta de una segunda oportunidad. Si la colportora muestra verdadero arrepentimiento, Dios podría tratar su caso con misericordia, como hizo con Nínive. Determinación de un nuevo estándar. El cambio de la colportora debe ser evidente en su carácter y acciones. Consejo 2507, la confesión pública no es siempre lo mejor. Advertencia sobre la divulgación. Elena G. de White aconseja discreción en la confesión de la colportora, sugiriendo que hable con mujeres de confianza en lugar de hacer una confesión pública. Deseo de ayudar. Aunque siente compasión por la colportora, enfatiza la necesidad de una conducta discreta y responsable para llegar a ser lo que Dios desea. Cada párrafo proporciona una guía espiritual y moral para el Dr. Q, resaltando la importancia de la fe, la pureza mental y el compromiso con los principios divinos en el contexto del matrimonio y las tentaciones de la vida cotidiana. Referencias. Testimonios acerca de conducta sexual, adulterio y divorcio, Elena G. de White, capítulo 24, notas 2401 a 2407. Esta ha sido una producción cortesía de José Foto y Vídeo. Para fotografías y grabaciones de conferencias y otras reuniones o eventos importantes,
Correo electrónico josefotoyvideo@hotmail.com. O mensajes al WhatsApp +507 66 74 11 56. Atención, si dices que te testeraste por una de estas redes sociales, recibe un descuento del 10% sobre el costo base del paquete escogido. Te esperamos.